Gracias por continuar con nosotros. Lo prometido es deuda. Este es el tercer capítulo de una serie que yo no sé cuánto abarcará, pero me complace en presentarle nuevamente hoy viernes a Rafael Gamundi Cordero. Rafa Gamundi. Él es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. De las primeras dos intervenciones, nosotros hemos estado hablando de los procesos desde la muerte de Trujillo hasta 1966-67, post-Guerra de Abril. Le damos unas buenas tardes. Encantado de tenerlo aquí nuevamente. Igualmente, Willy, y al servicio del pueblo dominicano siempre. Gracias, gracias. Ante todo, nos quedamos en ese post-1965. Nos quedamos cuando el presidente, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, entrega el poder a García Godoy. Hágame una pausa. Presidente, no se puede decir constitucional en ese caso. Sí, fue presidente constitucional. De los constitucionalistas. No, bueno, claro, pero Porque él fue el presidente constitucional porque los demás que tenían otro gobierno eran los violadores de la Constitución. Pero él no fue elegido por la voluntad popular, ni mucho menos. No, ni tenía dentro de su tarea. Pero fue el hombre que, a través de su lucha y de su combate militar, se restaura la Constitución de la República en ese momento. Okay. Quien la viola son los que tenían... Pero en términos normales, don Rafa, el término constitucional no aplica... Bueno, pero él era el presidente de la República de todos modos. Sí, el presidente de la República independientemente en otras circunstancias. En otros países, por ejemplo, Raúl Castro fue presidente de Cuba. Sí, pero como negro Trujillo. Cada quien, no, presidente de Cuba porque su constitución mantiene esa metodología para alcanzar el poder. Aquí hubo que alcanzarlo a través de la guerra, Camaño, a través de la lucha apoyada por el pueblo dominicano. Y en todas las asambleas que se llevaron a cabo, Camaño fungió como el presidente amado de este país y respetado de este país. Aunque no fue electo nunca. No era necesario ser electo. Pero es que no puede ser un presidente constitucional si no viene por vía del voto. Él era el presidente constitucional porque rescató la Constitución de la República Dominicana. Y al mismo tiempo debo decirte lo siguiente. Pero debió ser entonces el presidente que rescató la Constitución, no el presidente constitucional. Bueno, si la rescata él es constitucional. Eso está claro. Don Rafa, bueno. Pero además lo que te quiero señalar es, él entregó entonces el poder a Héctor García Godoy. ¿Por qué se lo entregó a García Godoy? Esa fue la maniobra que hicieron los norteamericanos y la OEA, encaminados a ponerle fin a la democracia y a la Revolución Dominicana. ¿Es cierto que a Antonio Guzmán se lo habían ofrecido antes que a García Godoy? Cuénteme eso. Antonio Guzmán era el aspirante a servirle al pueblo dominicano a través del rescate de la constitucionalidad. Los propios americanos estuvieron de acuerdo en que él podía hacer, pero don Antonio era un hombre de mucha dignidad y cuando le exigieron que tenía que apresar y perseguir a los comunistas, y él inmediatamente se opuso. Y dijo que bajo esas condiciones de perseguir a cualquier dominicano en cualquier condición, él no admitía, no aceptaba ser presidente de la República Dominicana. Pero no se parecía a Hipólito entonces. Entonces fue un hombre, no porque Hipólito, acuérdese cuando envió los soldados a Irak, que él dijo más o menos algo parecido a lo que dijo Balaguer, no que renunciaba, sino que él era tan amigo de los americanos que lo que le dijera Bush él lo hacía. Don Antonio Guzmán Fernández fue una cuestión excepcional, porque aquí en este país poca gente tiene tanta dignidad como la que él tuvo. Sí. Independientemente de que en su gobierno también hubieron los defectos que ocurrían en esas circunstancias. Don Antonio, entonces, al rechazar eso, la OEA y la Embajada Americana inician un nuevo ciclo de investigación buscando a quién podrían llevar que le sirviera a ellos. Y
O que representara sus intereses. Claro, pero que les sirviera a ellos políticamente, abriendo también las puertas a Joaquín Balaguer, que era el que ellos querían en ese momento. Recuerdo que hubo una discusión entre dos grandes hombres, que fue Héctor Aristi y José Francisco Peña Gómez. Porque Héctor Aristi prefería a Eduardo Reid. ¿Eduardo? Reid. Sí. Héctor Aristi tenía una posición alta dentro de... Héctor Aristi era el hombre que con Camaño... Era como el segundo, ¿verdad? Todo el mundo lo consideraba el segundo hombre. Sí. Que aunque no era militar, era un hombre que Camaño lo atendía mucho, lo respetaba mucho. Digamos que era la parte, el cerebro Había allá muchos arriba. cerebros. Pero en la escala de 1 o 2, porque No, el coronel Camaño era un buen militar, pero... No, porque había cerebros allá también. Ahí estaba Hugo Tolentino, ahí estaba Joticuri, Sí. ahí estaba Salvador Robles Blanco, ahí estaba Campaña, Aníbal Campaña. Es decir, había muchos cerebros. Espérate. Por eso yo siempre dividí, y hablando contigo lo he demostrado, que en la guerra, en la lucha, habían dos tipos de fuerzas. El gabinete, que dirigía las cuestiones políticas, y los combatientes, que éramos los que estábamos peleando militarmente con los demás. Entonces eso formaba el gabinete, que era muy preparado. Pero entonces Peña Gómez apoyó en un momento determinado que fuera Héctor García Godoy y no Eduardo Reid. Es decir, Juan Bosch no intervenía en eso, no le pedían una línea para que trazara. Juan Bosch, sí, pero él estaba de acuerdo también con que fuera Héctor García Godoy, que había sido en un momento determinado ministro también. Pero que fue importante, ¿verdad? De para su anterior gobierno. Fue importante para promocionar la democracia en un momento tan delicado de la historia dominicana, aunque a usted no le gustara el asunto, porque usted estaba en otra cosa, usted estaba en tirar tiros. No, yo estaba peleando en ese entonces. Y no estaba en eso de democracia. Nosotros estábamos en la guerra y vos estabas fuera del país. Y cuando le dijeron a usted, mire, ya se transó la fuerza constitucionalista con los americanos, ¿qué usted pensó? Pero que el término no es transó. Negociar. No. Fue que el poder americano avasalló, impidió, golpeó al pueblo dominicano. Mira, perdón, espérese. Es verdad que habían 42 marines, porque hay 42,000, porque hay mucha gente que pone eso entre comillas. Habían 3,000 o 2,000, ¿verdad? No, habían... No lo conté. ¿Pero quién fue? Todo el mundo ha dicho que son 42,000 marines que estuvieron aquí. Pero mire, y además, no solo eso, sino que después formaron la FIP. Espérese, vuélvese para atrás. ¿Quién fue que se inventó esa mentira de 42,000 marines? No es que yo digo que sea mentira. Pero es que si aquí meten 42,000 marines para pelear en la capital, eso da para pelear. ¿Cuántos metieron en Irak? Es que aquí el pueblo dominicano se integró totalmente a la guerra. Y no solamente los mantuvieron aquí, sino que colocaron marines en otros puntos del país donde no se estaba peleando para evitar precisamente la guerra. ¿Usted duda de que fueron 42,000? No, yo ¿Me lo dijo ahorita? No lo dudo. Eso no es verdad. ¿Usted cree en eso? Sí, claro. ¿Que fueron 42,000? Es que no lo conté. No sé si son 42 o 43. Porque podría haber sido más también. Okay. Y te voy a decir una cuestión también. Porque desde ese momento se viene arrastrando una política totalmente contraria a la que nosotros aspirábamos a restaurar. ¿Cuál era? La democracia real. ¿Cuál es? O aquel principio de libertad, democracia, justicia social, no religión. Nosotros aspirábamos a que después de continuar la lucha se alcanzara un régimen donde realmente se beneficiara la sociedad dominicana a su pueblo, aprovechando todas las riquezas naturales de nuestra patria y las humanas, y que, por ejemplo, hoy ya viviéramos en un régimen distinto, donde estuvieran resueltos los problemas sociales, los problemas económicos y morales que afectan al pueblo dominicano. ¿Dónde estaba la izquierda en ese pensamiento? Y ahora mismo todavía tú sabes que sigue ocurriendo lo mismo que nosotros combatimos, por lo mismo que luchamos. Pero entonces eso es muy importante históricamente para que el pueblo no vea nada más la historia de lo que pasó, sino de cómo precisamente no hemos podido lograr los resultados que aspirábamos y por tanto continúa la lucha en otra forma. Don Rafa, no se me va a olvidar lo que yo le voy a preguntar. En el programa pasado estábamos hablando, porque usted me está hablando como si usted fuera
de izquierda, izquierda, izquierda. Es decir, no hemos podido lograr nada. Nada. Claro que sí. No hemos podido lograr los objetivos que aspirábamos a alcanzar. ¿Qué era qué? Sintetizado los objetivos que Que intentábamos aspirábamos a lograr, ¿Cuáles que eran? queríamos lograr. Fundamentalmente, teníamos un programa de gobierno cuando derrocaron a Bosch, que garantizaba para cada dominicano una vivienda decente para cada familia, que garantizaba que los campesinos no tuvieran que emigrar, porque iban a tener la tierra y los elementos imprescindibles para su desarrollo de la agricultura, que garantizaba que los pobres tenían salud en todo momento, en cualquier circunstancia que la necesitaran, que todos tuvieran escuelas con maestros adecuados, es decir, con una docencia de alto nivel que nos permitiera igualarnos como ciudadanos a cualquier otro que sea supuestamente avanzado o realmente avanzado, sea de Europa o de los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos viviendo en una situación similar a aquella por la cual combatimos, solo que el gobierno fue electo, fue elegido. Y como tú aprecias tanto la Constitución en ese sentido, de que es elegido y que es constitucional. No, lo que diga la Constitución es la regla. No, te estoy diciendo. Ahora bien, se viola la Constitución. Este gobierno viola precisamente la Constitución permanentemente. Y por eso estamos en una situación tan difícil. Porque, por ejemplo, un ejemplo nada más para volver a la historia. Sí. Cuando un ciudadano, un funcionario del Estado, promueve la reelección, Sí. viola la Constitución y el presidente se queda con los brazos cruzados. Porque él fue que lo mandó. Cuando el presidente está obligado precisamente a castigar a quien violenta la Constitución de la República a través de los tribunales. Eso es verdad. Bueno, y entonces no hemos logrado ese salto. Bueno, entonces... Pero espérese, ahorita usted describió lo que ustedes aspiraban y decía y uno de los puntos era para que el ciudadano dominicano no tuviera que salir del país. Pero usted me describió a Cuba y los cubanos, si le ponen una yolita ahí a cada uno y que los guardias miren para otro lado, no hay nadie en Cuba hoy. Y aquí difícilmente también se quede alguno. Yo me quedo y muero aquí. Pero y mi usted familia ve, también. pero usted hace esa pregunta en Cuba. La mayoría de los dominicanos amamos este país entrañablemente. Pero usted hace esa pregunta en Cuba y todo el mundo le dice, yo me voy, si lo dejan ir tranquilo. Yo no creo. Lo que yo quiero representar... No creo tampoco eso. Lo que yo quiero representarle es que lo que usted soñaba tal vez era peor a lo que está pasando ahora o a lo que usted tenía. Ahora hay una situación peor en el sentido de que el mundo, la tecnología ha avanzado demasiado y no se justifica que haya un pueblo con hambre, que no se justifica que haya una inseguridad como la que sufre hoy el pueblo dominicano. Sí. Por ejemplo, cuando la Guerra de Abril, cada comandante se ocupaba de un número determinado de cuadras y esas cuadras tenían un contacto, la autoridad que era el comandante y los combatientes con la población civil, una comunicación fluida, agradable, donde el ciudadano se sentía feliz aunque fuera pobre, pero comía aunque fuera espagueti, sí, y la tenía asegurada. Y tú veías entonces que transitaban por las calles a cualquier hora del día y de la noche sin ningún temor. Entonces, perdimos eso. Había mucha migración en ese tiempo. Migración, ningún dominicano yo vi. No, al revés. De allá, de Haití para acá y de Venezuela para acá y eso. No, los dominicanos era que estábamos en movimiento. Hacia Ciudad Nueva, que era donde estaban ya en ese momento los comandos, venían en las provincias y se ubicaban dentro de los comandos que ya estaban formados. Y había una solidaridad extraordinaria y el dominicano fue alegre, vivió con una alegría porque tenía todo resuelto. Yo le tengo que pedir excusa porque lo he interrumpido varias veces. Usted se quedó con García Godoy y explíqueme de ahí. No, yo no me quedé con García Godoy. No, se quedó en la historia, narrando. Ahora sí. Correcto. Usted es radical en su cosa. García Godoy le caía mal a usted. Dígame la verdad. No, es que no era mío. No, yo no estaba de acuerdo con él.
Porque yo estaba él de quería... acuerdo yo estaba de acuerdo con el retorno a la constitucionalidad sin elección de Juan Bosch presidente en ese momento. Y si no se daba eso, tiro y tiro. No, seguir luchando. Y García Godoy Seguir luchando. En las circunstancias que lo permitieran las condiciones en que vivíamos los dominicanos. Por ejemplo, para mí, la lucha no ha terminado. Lo que terminó es la guerra, que es diferente. No, pero la lucha no ha terminado. Mientras se sigan ocurriendo los crímenes, que independientemente de que sean culpa del gobierno o no, sí. En la República Dominicana hay que seguir combatiendo. Espérese. Porque los crímenes no solo es matar a una persona. Ok. Hay una serie... Yo quiero que usted sea sincero, usted es un hombre sincero, pero que sea sincero conmigo ahora. Cuando usted vio que su partido y el profesor Juan Bosch iban con el doctor Balaguer y fueron a unas elecciones y el doctor Balaguer le ganó, ¿qué usted sintió? Es que el doctor Balaguer no ganó. Pero vaya. No, que se robaron las elecciones. Hubo fraude. Pero ¿qué usted sentía por dentro con ese resultado? Bueno, que había que seguir luchando. ¿Tirando tiros? Nosotros sí, como ahí en ese momento había que seguir de tirando cualquier tiros. manera, porque no había, la constitucionalidad no se recuperó, porque Balaguer no significaba en ese momento la constitucionalidad. Significaba era la imposición del imperialismo norteamericano y de la oligarquía para mantener al pueblo dominicano aprisionado en medio de intereses que afectan hasta la moral de un país, como fue lo que ocurrió en ese entonces. Cuando se decía, siempre se habló de que el dominicano es un hombre honesto. El dominicano es un hombre honorable, de combate, que ama a su patria, ama a su país y es respetuoso. Sin embargo, ya cuando viene Balaguer, viene la banda colorada, viene la represión brutal y vulgar contra el pueblo dominicano, viene el asesinato sistemático de los combatientes, le tiraban en la frente. Y de los que no eran combatientes también. Sí, bueno, es que los combatientes nada más no eran los que estábamos en la pelea a través de la guerra, porque ahora mismo estamos combatiendo. Yo combato contra la reelección. Yo combato contra que continúe el régimen que impera en la República Dominicana y espero que haya una transformación a partir de 2020, porque no creo en golpe de Estado ni nada de esas cuestiones. Pero creo que hay que derrotarlo, no derrocarlo, que es diferente. Derrotarlo electoralmente, pero constitucionalmente. usted, mire cómo usted ha cambiado con el tiempo. En el 66 está usted que si había que derrocarlo, lo derrocaba. No, es que había que derrocarlo. Ahora usted está en derrotarlo. Ahora es diferente. Sí. Ahora fue distinto. Y entonces entra Balaguer a gobernar y empieza la economía se puso buena. Si usted tenía negocio, le iba bien. No, diga la verdad, se puso buena. No, la oligarquía, sí. Pero se puso buena la cosa. Era de la oligarquía. No, yo no. Pero yo no dejo de reconocer eso. No, es que no hubo bienestar económico ni social para los dominicanos humildes y irregulares. Siempre ha habido entre 20, 30 y 40 familias y empresas dominicanas que ligadas a los norteamericanos y europeos han controlado la economía en todo momento. La pobreza en ese entonces era aguda y es aguda, que es lo que yo digo que debimos de haberla ya superado. ¿Usted tiene hermanos? Sí, yo tengo hermanos. ¿Cuántos? Tengo 3 hermanos. ¿Están vivos? Sí. ¿Son empresarios? No, son profesionales. ¿Usted no tiene arroz? Arroz. En La Vega no se siembra mucho arroz. No, ya esos son los tíos y los padres y las cosas que tuvieron. Pero a eso le fue bien en el 66. No, eso no le fue bien en el 66. Rafa. No, te estoy diciendo que no. Ellos, pero además es una cosa aparte. No, pero lo que quiero lo que quiero significar al dominicano normal, al que tenía nosotros, tierra. El pueblo dominicano le fue mal. Por tú que le haya ido bien a ellos. Al pueblo dominicano le fue mal. Los campesinos tuvieron que emigrar grandemente hacia las ciudades. Sus productos se podrían, los caminos vecinales dañados totalmente, y el ejército, la guardia y la policía persiguiendo. Era a los campesinos y al pueblo en general. Era tal la persecución que cuando uno venía por la carretera Duarte, la autopista Duarte hoy, cuando iba llegando a la cumbre, ya uno tendría que venir con los $5 en la mano. ¿Para qué? Para dárselo a la policía. En ese momento. Pero había que darle más que ahora. Pero antes de llegar... Hay que darle más que ahora. No, pero antes de llegar a la capital ya tú tenías que haber pagado
3 o 4 veces a cada uno que te paraba. Pero usted le daba $5. Entonces ahora, bueno, eran 5 pesos, era igual a los dólares, Sí, tenía el mismo valor, pero Sí. eran 5 pesos. Pero cuando yo digo dólares es para que se vea cómo el valor que tenía. es decir, usted le estaba dando 250 pesos pesos. en ese entonces eran unos cuartos. Pero Sí. yo, era todo el mundo. ¿Verdad? Un foquito rojo tú lo veías de lejos. Tú eres joven, no lo viviste eso, pero nosotros lo vivimos. Y entonces, todas esas cuestiones aquí, cuando tú ves cómo la educación, estamos tan atrasados en un sentido que hay un abuelo y hasta un padre que viola a una niña que es su sangre. Y otro que yo vi un caso el día pasado de una niña de 11 años apuñalada y violada. Eso es una cuestión denigrante, Sadismo, ¿verdad? salvajismo. Entonces ya a esta altura no debería de ocurrir casos de esa naturaleza. Lo que pasa es que el pueblo dejó de respetar el gobierno. Pero espérese, que eso lo vamos a... como para... Al paso que vamos, en junio terminamos usted y yo. Gana Balaguer en 1970. Y otra vez vuelve usted a coger pique y otra vez quiere coger la sangre. Es que en el 1970 Balaguer se reelige. Ganó limpio, ¿verdad? Tú sabes que, tú te ríes porque tú sabes que no ganó limpio. Balaguer nunca ganó limpio, nunca hizo nada limpio, realmente en ese sentido. No, acuérdate cómo, cuando Balaguer dice que había formado 300 millonarios, hasta serio fue porque lo dijo. Sí. ¿Y cuánto ha formado ahora? ¿Quién? Con Danilo y el PLD en el gobierno. Hay mucho, ¿verdad? ¿Cuánto? No hay tanto. Espérate. ¿Y cuánto no se habla de que dentro de esas riquezas está el tráfico de drogas? Cuando se dice que la corrupción en la República Dominicana, ha visto la Marcha Verde, Sí. que han expuesto claramente cómo la impunidad impide que se desarrolle el pueblo dominicano. ¿Y quién es el responsable de toda esa situación, esa corrupción generalizada que han impuesto como conducta prácticamente de la familia, que el que no coge no sirve, cosas de esa naturaleza? Entonces, ahí es que te digo que estamos todavía en revolución, continuando aquellas batallas de Balaguer. Como tú dices, Balaguer, en aquel entonces Balaguer formó lo que se llamaban los hombres de empresa. El Consejo Nacional, Consejo de Nacional Hombres de de Hombres Empresa. de Empresa. ¿En qué año fue eso? Eso fue... Eso no fue el triunvirato que lo formó. No, fue Balaguer. Balaguer. El triunvirato nada más se ocupó de coger ¿De coger qué? dinero Robó. y de hacer cosas mal hechas. Pero en ese momento, entonces en el 70, se produce un fenómeno especial que fue que estaba ya Camaño Beñó en Inglaterra. Eso era 71, Ya, ¿verdad? y estaba ya desaparecido en el 70, como se dice, desaparecido. Estaba en Cuba. Estaba en Cuba preparándose militarmente para ofrendar su vida y la de los que lo acompañaron. El único problema de Camaño, que era lo que yo le decía con la dualidad que había entre su generación y las subsiguientes, inclusive de los políticos que están actuando ahora mismo, es como esa idolatría hacia modelos económicos que nosotros no adoptamos porque lo consideramos no democráticos. Y usted viene entonces ahora, porque lo de Camaño tenía su explicación, pero Camaño primero no vino a rezar un Padre Nuestro y segundo no vino aquí tampoco a implantar un modelo democrático, sino una réplica de lo que en Cuba pasaba. No. Explíqueme. Camaño venía aquí a continuar la revolución que había sido detenida por las fuerzas imperiales, por los 42,000 marines que tú decías ahorita que hablábamos. Por Usted es la FIP. que dice, yo digo que son menos. No, que tú dices que son menos, y yo digo que son eso o más. Y al mismo tiempo por la FIP y por la oligarquía dominicana, a través de su ejército, de su policía y de sus fuerzas armadas y de su maquinaria que todavía persiste en forma diferente y con hombres distintos.
Entonces Camaño venía a imponer El comunismo aquí. No, la democracia. Pero él estaba en Cuba. ¿Y por qué se fue para Cuba? Es que podía estar en Cuba. ¿Tú no has ido a Cuba? No. Ah, porque tú no has ido. No, porque yo Bueno, siempre he pensado, si voy a no. Cuba y me coge el golpe de Estado que le van a dar a Castro, me voy a ver feo. No. Entonces digo, prefiero no ir. Déjate decir algo. Yo sí he ido a Cuba, 3 veces he ido. Ajá. Sí, y he visto es un pueblo que ama a su gobierno, que lo ama. No se atreven a decir otra cosa. Lo ama tanto que soporta las dificultades que significa el bloqueo americano y la pobreza que produce, y lo hacen con tranquilidad. Eso mismo escuché yo decir a los Trujillo en eso del 60 por ahí. Con el bloqueo y eso. Pues Lo aman tanto que no hablan. Pues yo creía que tú en el 70 todavía no tenías. No, pero vi un documental. Yo nací en el 61. Ah, viendo. Ajá, entonces tú te llevas de documentales. No, precisamente- porque lo vi a ellos decir No, eso. bueno. Y usted cuando fue a Cuba dijo lo mismo. No, yo sí digo lo mismo también. Cuba tiene su sistema, un sistema diferente al nuestro. ¿Y por qué usted no se ha ido a vivir A para mí, Cuba? no, porque a mí me gusta mi país. Pero Y el yo sistema- lucho aquí por el sistema que nosotros teníamos y que tenemos de Peña Gómez, que se ¿Cuál es llamaba ese? el gobierno compartido. Eso fue un desastre. Que no, Perdóneme, pero mire, No. cuando lleguemos a la fecha vamos a hablar el largo de gobierno eso. compartido, que fue una de las genialidades Ah, que de un político extraordinario como fue Peña Gómez. Pero mire, vamos otra vez para eso, porque ahí vamos a tener fricción usted y yo, pero entre amigos siempre. En el 73, entonces antes del 72, Camaño está en Cuba ya. ¿Y tenía contacto con ustedes? Sí. Bueno. Tuve contacto con él, por lo menos, además, el doctor José Francisco Peña Gómez, antes de él irse para Cuba, él y Mania Espinal, Camaño me envió una carta también, diciéndome lo que él sufría viendo a la juventud dominicana sacrificándose por alcanzar los objetivos sacrosantos de la Revolución de Abril, y que había una represión tan brutal que impedía, que lo había impedido. Él era represivo también. Hasta ese momento. Él fue un hombre represivo. Fue represivo antes de ser revolucionario. Pero mató Es que la muchísima revolución gente. es una escuela. Sí, pero mató la muchísima revolución gente. enseña. La revolución transforma. Me queda un minuto, mire, pero él fue represivo, mató muchísimos muchachos. Ustedes no tocan eso tampoco. Yo no quiero herir es que a yo nadie. nunca vi, no, es que nunca vi muerte. No tiraba a los estudiantes de Santiago, No. del Hotel Matún. Pero ves acá, no, al revés. Era rebelde, lo salvaba. A Camaño se le quiso ¿Él asesinar. era caco blanco o caco negro? No, ya cuando era caco blanco y caco negro también, de las dos maneras era represivo. En ese momento, sí. Pero usted no Por eso menciona te digo, es eso. que la revolución transforma al hombre. Pero tú te metes revolucionario y eres un hombre así, tú eres hermoso. Ah. Pero entonces te conviertes en un hombre diferente. Mire, Que amas al pueblo tenemos que entregablemente. seguir. Yo sé que usted se va de fin de año, pero con Dios por delante, a principios de año continuamos esto, ¿le parece? Sí, lo continuamos. Don Rafael Gamundi Cordero, Rafa Gamundi, como es conocido en términos políticos, vuelve el próximo año, si Dios quiere. Nosotros volvemos el lunes otra vez aquí a @meridiano_CNI, recordando que esta transmisión usted la puede obtener en Canal Nacional de Informaciones CNI, que esta tarde estamos en el Interactivo CNI, siempre planteando las cosas como son. Hasta entonces.